El ciudadano chino de quien se sospecha tiene coronavirus permanece aislado en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. En 48 horas se tendrían los resultados. 2 personas cercanas a él son evaluadas y hasta el momento no presentan síntomas. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la inocencia de 6 policías que habían sido sentenciados por la revuelta del 30S. 9 años después, buscan regresar a la institución. Consternación en la barriada de la 14 y Francisco de Marcos, suroeste de Guayaquil, donde una mujer y sus 2 pequeños hijos murieron calcinados. Según familiares, los cuerpos estaban en la cama abrazados. Momentos de pánico en parque de diversiones cuando una pareja y su hijo de 3 años sufrieron una descarga eléctrica. Video viral de chofer de bus interprovincial que chateaba mientras manejaba sirvió como evidencia para que la CTE lo sancione. En lo internacional, conmoción causó la muerte de Kobe Bryant, una de las leyendas del baloncesto. Enseguida, el especial Desaparecidos, entre el dolor y la incertidumbre. Algunos fueron encontrados y otros son intensamente buscados por sus familiares, que viven un viacrucis al no saber de ellos. Emisión estelar. Lunes 27 de enero, amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos esta semana de labores con la más completa información. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó que en 48 horas se tendrá el resultado positivo o negativo del único caso sospechoso de coronavirus que hay en el país. En nuestro país se estudia el caso sospechoso de coronavirus del ciudadano de nacionalidad china de 49 años de edad que salió desde Hong Kong y arribó a Quito el pasado 21 de enero. Él empieza a presentar síntomas 3 días después de haber llegado acá al país. Empieza con tos, fiebre, malestar. El paciente está diagnosticado como una neumonía típica, por lo cual está siendo tratado en un hospital público en Quito y se encuentra aislado y hemos tomado todas las medidas de prevención. ¿Qué sería la confirmación? La confirmación la estaríamos entregando en 48 horas. Esta prueba la enviamos a Atlanta la enviamos y estamos a la espera del resultado. La ministra de Salud indicó que están haciendo seguimiento a las personas que tuvieron contacto con el pasajero. Más de 100 pacientes que igual les estamos haciendo un seguimiento a diario, ¿no? Para verificar que no presenten síntomas. Hasta aquí no tenemos ninguna alerta, todos están asintomáticos. En torno al rumor de un posible caso sospechoso en Guayaquil. Aquí en Guayaquil no, descartado. Solamente se le está haciendo el seguimiento porque procede de uno de los lugares donde se ha presentado la enfermedad. Entre tanto, en la terminal aérea de Guayaquil, varios pasajeros que arribaron al Ecuador indicaron que no fueron sometidos a controles como medida de prevención. No, ninguno. ¿Qué les han indicado? No, nada. Debería estar alguna persona dándonos una mascarilla o dando algún tipo de control, pero no, ninguno. Desde México no hay ningún control, y igual aquí en Guayaquil pues ninguno. Preocupante la situación porque deberían tener un cuidado más estricto. Los controles siempre estuvieron desde el primer momento. Nosotros tenemos aquí 24 horas un puesto del Ministerio de Salud. Todo pasajero antes de ingresar al país tiene que ser revisado en el caso de que sea necesario. Cerca del mediodía, la ministra de Salud acudió hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y se reunió con representantes de Taxa y de la aviación civil para disponer que se instalen 2 puntos más de revisión a los pasajeros. Uno a la entrada del tránsito de pasajeros y otro a cuando los pasajeros bajan para migración, para estar un poco más visibles y que la ciudadanía se dé cuenta que realmente estamos como Ministerio de Salud Pública realizando los controles. Las autoridades manifestaron que se están reforzando las medidas preventivas y los controles en puertos, aeropuertos y zona de frontera. Informó Roselena Vasconés. Ante esta situación, es importante que los ecuatorianos estemos informados sobre el coronavirus. Por ello, está con nosotros Adriana Peralta con importantes recomendaciones. Adelante, buenas noches. Así es, Analí, amigos, buenas noches. Efectivamente, comenzaremos por detallarles los síntomas del coronavirus. Estos son secreción nasal, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta,
fiebre, dolor torácico, malestar general, dificultad respiratoria y neumonía observable en radiografías de tórax. Además, preste atención a las medidas de prevención. Debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente estos síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estornudos. No olvide lavarse las manos con frecuencia, usar gel antiséptico, cubrirse tanto boca como nariz al toser y estornudar. Use mascarillas, evite las aglomeraciones y no se automedique, por favor. Siempre acuda al médico, quien como experto lo revisará y le dará un diagnóstico preciso. Ahí están las recomendaciones. Anali, continuamos contigo. Gracias por estas importantes recomendaciones y a ponerlas en práctica. Ahora pasamos a otro tema, amables televidentes, y presten mucha atención porque continúa la consternación en el sector donde una mujer murió calcinada junto a sus 2 pequeños hijos en un incendio registrado en la 14 y Francisco de Marcos, al suroeste de Guayaquil. Según sus familiares, los cuerpos de las 3 víctimas fueron encontrados en la cama abrazados. La consternación y el dolor por esta lamentable noticia está latente. Katy, Josué y Maximiliano se fueron juntos para siempre. La madre de la occisa cuenta que horas antes de su muerte, los 3 compartían con la familia en una fiesta. Estaba conmigo en la fiesta. Nos divertíamos y todo eso. Mira. Ahora llorar el otro día ahí. Es duro eso. Recuerda a su hija como una mujer fuerte que salía adelante y buscaba siempre la manera de alimentar a sus 2 hijos. Ella vendía ahí con la tía almuerzo y ahí se ayudaba ella ahí. Doña Gisela lamenta que poco o nada pudo hacer para salvar la vida de su hija y de sus 2 nietos. Ya cuando me avisaron ya no podía hacer nada. Ya estaban las llamas, los virus ya se reventaban. Yo lo único que hice es tirarme al piso a llorar nomás por mi hija nomás. La casa donde habitaba Katy quedó así. Afuera, los familiares y amigos anhelan brindarle cristiana sepultura a los 2 angelitos que regresaron al cielo con su madre. Como dicen por ahí, trajo al mundo a sus hijos y se los lleva a ella misma. Ella siempre me decía a mí que hay que ser fuerte en la vida, sea lo que sea problemas que tengan en la vida, hay que saberlos llevar y sonreír siempre. Una foto, todos 3 sonrientes, quedará para siempre como el recuerdo de una mujer que murió junto a sus hijos en una tragedia que enluta a todo el país. Informó Adriana Méndez. Familiares y amigos de la joven de 18 años, quien fue víctima de femicidio, velaron sus restos en casa de sus padres. Ellos solicitan a la policía dar con el paradero del sujeto quien la asesinó tras vivir con ella durante 6 meses. Carlos Julio Grumendi nos cuenta más en la siguiente nota. En casa de la familia Vargas Parrales, todo es tristeza. Aquí se levantó una capilla ardiente para velar los restos de Noelia Serena Vargas Parrales, de 18 años de edad, quien fue asesinada bajo el delito de femicidio. Según cuenta su madre, que la occisa recibía constantemente maltratos por parte de su pareja sentimental, con quien vivía desde hace 6 meses. Yo lo único que quiero que hagan justicia es una niña de 18 años que se me llevaron. No es un perrito, es una niña. El sujeto de 24 años trabajaba realizando servicio de motocicleta en el sector donde habitaban. A veces tenían problemas, él era muy celoso. Y incluso el día sábado de tarde, como a las 5 de la tarde, la amenazó que si ella iba a ver su ropa, pero que se atenga a la consecuencia de lo que le iba a pasar. El cuerpo de la joven fue hallado en su habitación. Según testigos, la pelea habría iniciado porque justo cuando el hombre llegaba a casa, la encontró con las maletas al pie de la puerta. Ya tenía listas sus maletas para salirse de la casa, para irse a vivir con sus padres. Por lo que llega su cónyuge, le encuentran con las maletas y le dice que a dónde se iba, y ella le indicó de que iba a salir ya de la casa, por lo que a esta persona no le gustó y saca a reducir su arma y le propina varios disparos y le provoca la muerte. Noelia habitaba en este sector, Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Quienes la conocían aseguran que se trataba de una chica tranquila, no tenía problemas con nadie. Hoy lamentan su muerte. Con Pamela se conocían desde pequeñas. Eran amigas de confianza. Dicen que por varias ocasiones
Noelia le había comentado de los golpes y maltratos que recibía. Me dio pena porque ella pues dejó que la mamá tanto la cuidaba, todo, pero ahora la dejaba destrozada. La policía está tras la pista del individuo. En tanto, los restos de la mujer serán trasladados hacia la provincia de Manabí, donde recibirá cristiana sepultura. Informó Carlos Julio Gurumendi. Una mujer muerta y otra gravemente herida es el saldo de un ataque al estilo sicariato en un barrio de Manta, provincia de Manabí. Las víctimas fueron abordadas dentro de su vivienda. Una de ellas registra antecedentes por robo. Al menos 12 balazos fueron detonados en contra de 2 mujeres en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas fueron atacadas al estilo sicariato dentro de una vivienda. Una de ellas murió en el comedor de la casa, mientras su hermana resultó gravemente herida. La una falleció de 42 años y la otra se encuentra en el hospital, herida con 32 años. Se presume que ingresó un individuo, les disparó y salió en precipitada carrera. El hecho ocurrió en las calles J9 y J10 del barrio Jocay. Consternados, los vecinos de la zona no daban crédito a lo sucedido a las hermanas Zambrano Álava. Son mis amigas. ¿A qué se dedicaba ella? Amas de casa. Buena vecina, por tanto. Pues súper chévere. ¿Están consternados con lo que ha pasado? O sea, estamos ¿cómo se llama? Impactadas. La fallecida recibió 2 balazos, registra antecedentes penales por robo, mientras su hermana recibió 3 y se encuentra en estado crítico, asilada en una casa de salud. Estamos manejando ya las investigaciones, DINASED está en el punto, estamos tratando de sacar la mayoría, estamos verificando cámaras de videos que nos ayuden al esclarecimiento de este hecho. En la escena, la policía de criminalística levantó varios casquillos dentro y fuera de la vivienda que serán cotejados para determinar si el arma ha sido utilizada en otros hechos delictivos. Se levantaron o se fijaron 12 indicios, los mismos que fueron levantados posteriormente, y se coordinó el trabajo ya con el resto de unidades policiales para continuar con la investigación. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Momentos de pánico vivieron los asistentes a un parque de diversiones en Naranjito cuando una pareja y su pequeño hijo sufrieron una descarga eléctrica de un cable de alta tensión. Los más afectados fueron el padre y el menor de 3 años, quienes están asilados en diferentes casas de salud. Era la última noche de los juegos mecánicos y la primera que alteró la vida de una joven pareja que con su hijo solo buscaban un momento de distracción. Ha habido un cable de alta tensión que ha estado siempre haciendo sulfatando y ha habido caso omiso de la empresa eléctrica, ¿no? Fue en Naranjito, provincia de Guayas, cuando Oliver Bejarano sufrió severas quemaduras en su estómago, pero la desgracia se había empeñado. El hombre estaba pataleando en ese hueco, ya tenía que salvarlo como pueda. Le cogí una silla, le saqué la alta tensión. El señor estaba convulsionando y también tenía una herida, no sé si es del golpe, creo que había caído en una alcantarilla que está sin tapa, que pasa siempre con ese problema. A Bejarano lo trasladaron a la unidad de quemados del Hospital Luis Bernaza en Guayaquil, donde permanece con pronóstico reservado. Según las autoridades, su esposa e hijo tienen heridas menores, aunque el niño fue internado. Pasa por quirófano central, donde se realiza la primera limpieza quirúrgica, pasa al postoperatorio y posteriormente pasa a la unidad de quemado. Tras el susto colectivo, ingenieros de la empresa estatal acudieron para restablecer el servicio. Nosotros cuando tengamos algún problema es del transformador hacia abajo, fuera el problema de nosotros. Pero con un cable de alta tensión, ¿quién se mete con un cable de alta tensión? Nadie. Informó Jorge Escobar. Un video viralizado en redes sociales sirvió como prueba para que los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador sancionaran al conductor de un bus interprovincial, quien fue captado chateando por teléfono mientras conducía el medio de transporte.
Mediante redes sociales se hizo viral este contenido audiovisual en el cual se aprecia al conductor de un bus interprovincial revisando su teléfono celular mientras conducía a gran velocidad. La imagen fue captada por uno de sus pasajeros, quien se mostró indignado por esa irresponsabilidad al volante. Este video se hizo viral e inmediatamente tomamos las acciones del caso. Dispuse que la Dirección de Transporte Público de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomara la acción correspondiente. De forma inmediata, el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador emprendió acciones con la finalidad de sancionar al conductor de esta unidad de transporte, a quien se le impuso $40 de multa y menos 3 puntos en su licencia. Se lo esperó al conductor en la terminal, esperando su retorno. En el instante que el conductor vino con el mismo bus a la terminal terrestre, fue en ese momento citado por parte de nuestras autoridades. El teléfono celular mientras conduce y poner en riesgo la vida de los pasajeros y aún así voy a proceder con una citación. Se conoció que la cooperativa a la cual pertenece este bus de transporte también recibió sanciones por el accionar del conductor. Asimismo, dispuse de manera inmediata que se tomara control con la cooperativa, instándoles a tomar las acciones del caso, las cuales solicitamos que sean las más drásticas. De su parte, el gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duar, comentó mediante redes sociales: gracias al oportuno y excelente trabajo de CTE Ecuador, este chofer fue separado de sus funciones. Mientras tanto, el director de la entidad de tránsito confirmó la situación. La cooperativa ha tomado esas acciones el día de hoy, en la mañana, solicitando la separación de este conductor, el mismo que ya fue separado en horas de la mañana. Informó José Morales. Decenas de padres de familia acudieron a la Defensoría del Pueblo en Guayaquil para exigir la suspensión del examen Ser Bachiller, pues afirman que a sus hijos les tomaron contenidos ajenos a la malla curricular. Por su parte, el INEVAL informó que se investiga la presunta filtración de las preguntas en planteles de la provincia de Los Ríos. Fue el único con su banda que lo acredita como segundo escolta del pabellón de Guayaquil en el técnico Simón Bolívar. Ariel tiene 9.56 de promedio y a su madre no le cabe en la cabeza. Resulta que tiene 47 aciertos. Una simple prueba me le trunca los sueños a mi hijo. Salió devastado de esa prueba, no me parece. Lamento por no seguir mi carrera, lo que es ingeniería. Saben que las calificaciones serán publicadas en un mes, pero acudieron a la convocatoria de la Defensoría del Pueblo. Las preguntas que ellos respondieron no tienen de pronto concordancia con la educación que han recibido en la secundaria. Otra de ellas es la filtración de los exámenes. La prueba Ser Bachiller establece el 60% de la calificación. 50 aciertos es menos de la mitad del total. Va a haber una proporción con la nota final. La Fiscalía ya inició una investigación en torno a la presunta filtración de los exámenes Ser Bachiller que habría salido de uno de los planteles de la provincia de Los Ríos. Que no hay mucho que investigar, es simple pedir las estadísticas de todos los que dieron en el primer grupo y compararlos con el promedio del segundo grupo, y hay una diferencia abismal. Señores, que se anule esta prueba. Los resultados nos muestran un buen comportamiento en general y que también las situaciones que no debieron ocurrir se han identificado. Y en tal caso también verificar si se podría iniciar una garantía jurisdiccional. Este martes el director de INEVAL mantendrá un encuentro privado con los padres en Guayaquil. Mientras, ellos solo quieren un cupo, afirman, para lo cual se han quemado las pestañas, informó Jorge Escobar. Por varios años, en su informativo La Noticia, hemos presentado reportajes de personas desaparecidas. En muchos de los casos, las historias han tenido un final feliz, mientras que en otros el dolor persiste en los familiares. ¿Qué ha pasado con los desaparecidos? Aquí una nota especial.
Germán Gordillo nos abrió las puertas de su desolada casa. La esposa falleció hace muchos años y su hijo Roy, de 37, se desapareció en el año 2017 y desde aquella vez no tiene rastros ni pistas de su paradero. Él manifiesta que problemas psicológicos le cambiaron el rumbo de la vida. Averigüé cero, que había conocido un ecuatoriano que había regresado de Francia, que se había hecho amigo, que vivía solo en la Alborada. Cero, sin ninguna información, hasta que desapareció. Él desconoce si está vivo o muerto. Su esperanza es inagotable y espera tenerlo nuevamente en su vivienda en el norte de Guayaquil. La oración permanente y el consuelo de la oración sin perder la fe. En cambio, la señora Melina Merchán, habitante del bloque 1 de Flor de Bastión, aún espera que la impunidad no cubra el caso de su hija, Evelyn Lisek Pilay Merchán, de 23 años, quien desapareció de forma extraña y la encontraron después de unas semanas sin vida en el cantón Pedro Carbo. Me mostraron allí un cadáver donde era una osamenta nada más en la parte de acá arriba. Y me mostraron la parte de abajo de las piernas y los pies, que esos sí eran los zapatos de mi hija. Y la ropa también. Ahora está a cargo de sus nietos, que en su inocencia e infancia manifiestan que les hace falta el calor de su progenitora. La niña más pequeñita de 2 añitos, ella se despierta llorando en las mañanas y le preguntan por qué llora. Y ella solo dice mamá, mamá. En el año 2019, la DINASEC registró en la zona 8 837 casos de personas desaparecidas. De estas, 816 fueron encontradas y tuvieron un final feliz. 21 se encuentran en investigaciones y 18 estaban muertas. Hay personas extraviadas por enfermedad, por problemas familiares, por problemas sociales, por discapacidad. Muchas veces las personas acuden tanto a fiscalía como policía y a veces nos indican esta situación que tienen que esperar, pero esto no es así. Eso tiene que hacerlo de forma inmediata. Asimismo, existen casos de personas que desaparecieron por problemas, adicciones y fueron buscados incansablemente por sus familiares. En el suburbio de Guayaquil encontramos la historia de alguien que se regeneró, regresó a casa y hasta tiene su propio negocio. Yo no regresaba porque tenía miedos, temores. A lo mejor cuando yo fui llevándomele algo a mi familia del hogar. La culpa muchas veces también a mí, eso me alejaba más y más de ellos. Ahora Edgar Vázquez, de 38 años, es la alegría y orgullo de su madre y ejemplo de superación en el barrio de las calles Francisco Segura y Los Ríos. A mí casi me matan 2 veces en la calle. Ahí uno tiene que sobrevivir, tenía que hacer cosas indebidas. Él espera que muchos de sus amigos que se encuentran en las mismas condiciones que dejó vuelvan con sus seres queridos, informó Charlie Pisa. Enseguida, 2 años después del atentado terrorista al cuartel de policía de San Lorenzo, los habitantes aún recuerdan esa madrugada de terror. Amables amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. 2 años después del atentado terrorista del 27 de enero que causó alarma en el cantón San Lorenzo, en Esmeraldas, sus habitantes aún recuerdan lo que vivieron esa madrugada. Un coche bomba destruyó el cuartel de la policía, afectó casas y dejó secuelas en decenas de familias. Que los carros tienen combustible, pueden estallar. Era la primera vez que el país vivía un atentado terrorista de esa magnitud. El blanco de los autores, el cuartel de policía de San Lorenzo, ubicado al ingreso del cantón fronterizo. La madrugada de ese 27 de enero del 2018, quienes dormían en las casas cercanas al objetivo se despertaron atrapados en medio de escombros, latas, madera, los ventanales destrozados. El caos se apoderó de la zona. Milagrosamente no hubo víctimas mortales. No se olvida eso, porque siempre estamos pendientes con el susto que tuvimos anoche. La vivienda de 2 plantas de Nilda Valencia está al costado izquierdo del cuartel. Producto de la explosión sufrió serios daños. La mujer cuenta que la ayuda que recibió fue poca, que los mayores costos corrieron por cuenta propia para poder reconstruir la casa. ¿Puede dormir tranquila? No, siempre dormimos, pero con el
con ese susto de que tuvimos anoche. Solo confiamos en Dios que no vuelva a suceder. Luego de 24 meses conversamos con Leonardo. El hombre de 28 años de edad tiene secuelas en su cuerpo. El coche bomba explotó a 4 metros de su casa, donde dormía con su esposa e hijos. Una esquirla aún le queda en la espalda y tendrá que vivir con el pedazo de lata para siempre. Que si me opero me quedo inválido y además pues no puedo hacer fuerza, porque si hago fuerza pues se me puede mover esa lata. 2 años del atentado terrorista que destruyó el cuartel de la policía también afectó a las viviendas vecinas. Prácticamente solo les separaba la calle. Aún en los habitantes queda el recuerdo fresco de lo que pasó esa madrugada. Las casas del barrio La Delicia, levantadas con madera y bloque, quedaron destruidas, todas fueron demolidas y a los afectados les entregaron nuevas viviendas. Estamos incómodos, una casa pequeña, la parte pequeña pues mal hecha, por una pared toda chueca, mal pintado. El cuartel policial también luce diferente, mejor dicho, fue reconstruido. El movimiento policial volvió a ser el mismo, eso sí, con otras medidas de seguridad. La ola de violencia de ese entonces se prolongó hasta abril, con nuevos ataques, asesinatos y secuestros, todo atribuido al extinto alias Guacho. Un cuartel con mejores condiciones de protección, que nos permita reaccionar de manera inmediata ante un atentado. La presencia de fuerzas especiales de la policía, así como militar, ha logrado que la población vuelva a respirar calma y vivir en relativa tranquilidad. Se necesita mucha mayor intervención estatal, tanto con organismos de seguridad como con otras instituciones, especialmente en el ámbito educativo y comunitario. Mientras la autoridad local también hace su parte para recuperar la imagen de San Lorenzo del Pailón, que la riqueza de la propia tierra con un clima subtropical y su cultura sean los mejores atractivos. Hemos levantado la cabeza y hemos dicho San Lorenzo va a salir de toda esta situación y hemos declarado que San Lorenzo es una ciudad de alegría. Todos esperan que el episodio registrado hace 2 años no se vuelva a repetir. De San Lorenzo, con imágenes de Francisco Corella, informó Iván Casamen. Mañana, en una segunda entrega, conozca qué pasó con el puente binacional sobre el río Mataje, ubicado en San Lorenzo. Quiénes pueden transitar, quienes tienen restringido el paso y su situación actual. No lo olvide, mañana en un informe especial. Ahora queremos contarles que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el defensor del pueblo discrepan en torno a la supuesta muerte de José Rodrigo Chaluiza, una de las presuntas víctimas, en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019. La defensora asegura que tiene documentada la muerte del ciudadano. Estas declaraciones las emitió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el pasado 15 de octubre del 2019, tras la intensa jornada de protestas que sacudió al país en contra de las medidas adoptadas por el gobierno. Ahí Romo habló de José Rodrigo Chaluiza, quien está incluido en la lista de la Defensoría del Pueblo como una de las víctimas mortales en el contexto de las protestas. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte, y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluiza José Rodrigo. Romo ese día sostuvo que no ha sido comprobada la muerte del ciudadano en mención, pues al parecer en el contexto de las protestas se registraron 2 ciudadanos víctimas mortales con el mismo apellido. Coincide como José y Chaluiza con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto, por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas. Justamente que ella decía que habían 2 personas que posiblemente sean las mismas porque compartían el mismo nombre y el mismo apellido. El uno es José Daniel Chaluiza Cusco y el otro es José Rodrigo Chaluiza, que incluso su otro apellido es Chaluiza. De su lado, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, defendió la lista manejada por la Defensoría y aseguró que el ciudadano en mención, basado en denuncias y en testimonios, sí está muerto. Nuestra investigación, más bien a las denuncias que recibimos, primero de la FEINE, segundo de los propios medios de comunicación, tercero, hay testimonios que están reportados, registrados en la CIDH, dan cuenta de que efectivamente tanto Inocencio Tucumbi como el señor José Rodrigo Chaluiza fallecieron en el Parque del Arbolito como producto de la acción de la Policía Nacional. Esta es una tarea de la Fiscalía General del Estado que debe investigar y determinar si falleció o no falleció.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, además indicó en su cuenta de Twitter que la Defensoría no contrastó la información misma que fue usada por la CIDH y la Asamblea Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el paro, sí registró la muerte de José Daniel Chaluiza y precisó que otro nombre, José Rodrigo Chaluiza, no consta en los partes de defunción del Estado, informó Marilyn Jaramillo. La Comisión de Fiscalización revisó el informe del proceso de juicio político a la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Según los criterios de los asambleístas, todavía no existiría certeza de si el proceso pasará al Pleno. El plazo para que la Comisión de Fiscalización presente el informe respecto del enjuiciamiento político a Diana Atamaín vencía este lunes. En tal virtud, los integrantes de esta mesa legislativa aprobaron la ampliación por 5 días más del análisis y debate del texto. En ese sentido, lo expuesto se basó en la parte estructural del documento. El documento solamente contiene la estructura del informe, contiene todo el proceso que ha realizado la comisión, detalla las comparecencias, detalla las pruebas anunciadas y toda la parte argumentativa legal de este juicio político. La parte medular de este documento prácticamente se construye en los próximos días, a partir de hoy, con, en este caso, las ponencias de los asambleístas. Desde Alianza País esperan que esta etapa culmine para adoptar una posición respecto si apoyarán o no el juicio político a Atamaín. Sin embargo, desde Creo, quienes aspiran que se votará el informe entre miércoles o jueves, tienen ya definida una posición. Nuestro bloque pues plantea de que vaya como recomendación del juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional. Las causales del juicio político contra Atamaín mantiene convencidos a varios integrantes de fiscalización que existe incumplimiento de funciones. Sin embargo, las posturas todavía no se muestran firmes. Tenemos nosotros dentro de los registros del BIN a 5 miembros de Pachacutic. He escuchado a unos de ellos que no es conveniente este juicio, pero en todo caso la bancada tiene que definir una postura. En todo esto hay otros asambleístas que creen que aquí también se marcan las instancias políticas, en donde creen que dentro de este juicio político existen otros intereses de quienes desde el CNE buscan la salida de Atamaín. Que hay un partido político, como es Creo, que se quiere tomar por asalto el Consejo Nacional Electoral. Y eso nosotros, como demócratas que somos, vamos a defenderlo hasta las últimas. La aprobación del informe podría extenderse hasta el próximo día sábado. Solo en ese momento se conocerá si existieron las voluntades para llevar ante el Pleno a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Informó Javier Rosero. Mañana en la noticia de las 5:45, agencia de recaudación fue asaltada por segunda ocasión y por el mismo delincuente en menos de 15 días. Ya estamos de regreso para informarles que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la inocencia de 6 policías que habían sido sentenciados por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Los uniformados, a pesar de que han pasado casi 9 años, buscarán regresar a las filas de la institución policial. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡30S! Momentos de emotividad se vivieron en los bajos de la Corte Nacional de Justicia Norte de Quito. Para varios policías sentenciados por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, la luz brilló al final del túnel. Nos sentenciaron en el 2017, estuvimos un año huidos para no ir detenidos, tuvimos problemas familiares, pero gracias a Dios y a la Asociación Víctimas 30 de septiembre, se dio hoy la audiencia y la justicia hizo lo que tenía que hacer nada más. Dictó lo que siempre fuimos nosotros, inocentes. Son 6 miembros de la Policía Nacional que a través de un recurso extraordinario de revisión fueron declarados inocentes. Ellos en primera instancia fueron acusados de paralizar un servicio público en la ciudad de Guaranda. Señor periodista, hemos esperado tanto tiempo para que nuestros familiares salgan en libertad, se unan con sus familias. Hijos con lágrimas en los ojos se aferraron a sus padres al saber que fueron declarados inocentes. Inocentes totalmente de toda culpa. Gracias a Dios, gracias a él. Él es nuestro abogado, nuestro juez. Un vía crucis de más de 9 años que en algunos casos destruyó hogares y dejó a muchos en la calle sin trabajo.
A mí me dieron de baja con 18 años y medio de servicio y obviamente pues es una sentencia revertida y ahora tengo que pelear para poder volver a las filas policiales, de donde nunca debí haber salido por la injusticia que cometieron conmigo. Este es el tercer grupo de sentenciados que a través de un recurso legal logra su inocencia. Los miembros de la FAE fueron declarados inocentes, también los primeros. Ahora son ellos y también hay otro grupo de policías que también ya inclusive fueron reincorporados. Es el preludio a otros casos vitales e importantes, emblemáticos, como el caso de intento de magnicidio, que vamos a presentar ya el recurso extraordinario de revisión. Informó Héctor Romero. En Colombia capturan a 5 miembros de 2 organizaciones terroristas durante un operativo militar ejecutado en la frontera con Ecuador. Los individuos tenían en su poder un fuerte arsenal bélico, droga y dinero en efectivo. Los aprehendidos serían los responsables de los desplazamientos a territorio ecuatoriano. La fuerte ofensiva adelantada por unidades de la Armada de Colombia en Tumaco y zonas rurales del departamento de Nariño permitió la captura de 5 integrantes de grupos armados. Labores de allanamiento en el corregimiento Invilí, Tumaco, frontera con Esmeraldas, logra la captura en flagrancia de alias Pepe, segundo cabecilla de finanzas del GAO Residual Los Contadores, y alias York, encargado de la seguridad y jefe de sicarios de esta estructura. Una fuerte ofensiva con 3 operaciones simultáneas con participación de Ejército, Armada, Policía Nacional y el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial. Estamos hablando de la estructura Oliver Sinisterra y de los contadores. Durante esta operación fueron incautados fusiles, pistolas, escopetas, un tubo acondicionado para lanzamiento de artefactos explosivos, proveedores y municiones de diferentes calibres. De igual manera, se logró la incautación de aproximadamente 24 kilos de marihuana, 1 kilo de clorhidrato de cocaína, motocicletas, prendas de uso privativo de las fuerzas militares, celulares y dinero en efectivo. Abundante material de munición, intendencia, comunicaciones. Los otros 3 detenidos son integrantes de la Comisión Armada GAO Residual Oliver Sinisterra. Eran los encargados de realizar extorsiones, asesinatos y secuestros selectivos a los gremios de comerciantes, transportadores, agricultores, pescadores, estaciones de servicio en el sector de Tumaco y parte de Ecuador. Los últimos enfrentamientos han provocado el desplazamiento de decenas de familias a territorio ecuatoriano. Debilitan a esas estructuras que son las responsables de los desplazamientos masivos que han ocurrido últimamente en la región, aquí en el Pacífico nariñense. Ha llegado bastante gente a nuestra parroquia y son personas, familias que vienen desplazadas, ¿no? Tenemos ahora en Tovar Donoso aumento de personas desconocidas, familias que llegan a trabajar ahí a la parroquia. Con imágenes de José Cedeño, desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. En nuestro espacio de opinión estará el doctor Wilfrido Torres, director de Vigilancia de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, con quien dialogaremos sobre el coronavirus y sus efectos en el país. Así nos despedimos, amables televidentes. Gracias por su gentil sintonía. Enseguida Copa. Buenas noches.